Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City sin gluten. Para hoy te traigo unas deliciosas tartitas de zanahoria sin gluten, sin lactosa, si adaptas una cosita, sin huevo y sin azúcar, pero súper deliciosa. Baja en carbohidratos para todos los gustos. Espero que les guste, comenzamos. Si no estás suscrito, suscríbete. Vas a necesitar 170 gramos de almendras molidas, más 30 gramos de harina de coco, una cucharada de polvo de hornear y media cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de canela y un cuarto de cucharadita de nuez moscada, o puede ser todo de canela. En la caja de información te dejo todas las posibles sustituciones. Así, ya tenemos lista nuestra mezcla. Le agregaremos también 4 cucharaditas o 5 de miel o el edulcorante que quieras, o también puede ser azúcar, como quieras. Cualquiera de estas opciones funciona bien. Y le agregamos 120 mililitros de aceite vegetal. En mi caso estoy utilizando aceite de girasol. Mezclaremos bien. Y le agregaremos una cucharada de vinagre de manzana o puede ser del jugo de un limón. Y vamos a batir todos. Una cosa particular de este tipo de masa. Si le echas harina de coco, bueno, aquí le echaremos 150 mililitros de agua caliente. Si le echas harina de coco, verás que la masa no se une. Se verá de esta forma. Es así. Y no quedará lisa, no quedará líquida, sino que quedará así. No le agregues más agua, porque ya tiene suficiente agua. Es por la harina de coco. Le vamos a agregar 100 gramos de zanahoria rallada, o puede ser puré de zanahoria también. Y aquí le estoy agregando una cucharadita de goma santana. La goma santana en este caso va a sustituir lo que sería la acción de los huevos, pegar todo. Si no tienes goma santana, puedes utilizar la opción de psyllium o un poco de lino de linaza, también funcionaría. O un huevo, 1 o 2 huevos. En este caso estoy mezclando así porque la masa lo permite, mezclarlo como si fuera una masa de pan. Así. Meteremos la mezcla en un molde, y si haces esta o cualquiera de las recetas, por aquí está, etiquétame o envíame las fotos o tu opinión, me encantaría saberlas. Por allí, como te indiqué, estaba mi Instagram. Colocamos la masa en el molde, así de la forma en que te indico ahora mismo. Como es mi caso, si la haces así exactamente, la masa te debe quedar de esta forma. Si sustituyes algunas cosas, pues la masa podrá quedarte más líquida. Estiremos así como si fuera, qué sé yo, una masa de un pan de molde. Y llevaremos a hornear 180 grados, calor arriba y abajo sin ventilador, aproximadamente unos 30 minutos en mi horno. Pero en tu horno, ojito, porque cada horno funciona de forma diferente. Los tiempos son orientativos, puedes llevarte en tu horno un poquito más o un poquito menos. Miren qué espectáculo, y huele súper rico. Dejaremos enfriar y vamos a desmoldar. Lo pondremos en un platito bonito cuando esté todo frío, así. Y yo le voy a echar por arriba una crema que he hecho de queso crema
Esta es la cosita que decía que pueden cambiar. Pueden ponerle queso crema sin lactosa. Esto es una mezcla de queso crema con miel. Por aquí arriba te dejo la tarjeta que te lleva a donde explico cómo se hace esta mezcla, que es súper fácil. Extendemos así. Y ahora vamos a dividir en pedazos iguales esta tarta. A modo de presentación también le quitaremos los bordes, así. Todas las esquinas se las vamos a quitar. Y también los laterales. Procederemos a colocar los pedazos en un plato, en mi caso de pizarra. Así. Y en mi caso le voy a colocar por arriba almendras fileteadas. Tú puedes colocarle lo que quieras. Puede ser un poquito de chocolate o lo que tengas. Chocolate blanco quedaría también delicioso. Miren qué delicia. Ahora a probarlo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Déjame tu comentario si te ha gustado mucho. Un me gusta y comparte.